Muy bien, hermanos, vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones que titulamos Héroes de la Fe. Héroes de la Fe. Y vamos a ir a través de 9 semanas, a través de toda la Biblia. Vamos a explorar la vida de hombres y mujeres que se atrevieron a creer, se atrevieron a caminar con Dios, a creer en medio de la incertidumbre. Se mantuvieron firmes ante las pruebas, los desafíos. Caminaron con Dios en cada desafío de la vida. Vamos a estudiar la historia de estos hombres y mujeres, seres humanos comunes como nosotros. Cuando nosotros exploramos las historias de la Biblia, a veces nos parece que estas personas fueran extraordinarias. Nos vamos a dar cuenta que no, que eran seres humanos, normales, comunes, con debilidades, con flaquezas, con errores, con grandes pecados que cometieron. Pero Dios les usó en su momento en la historia. Y me recuerdo ahorita del rey David, un gran hombre, el gran rey de Israel, pero fue un hombre con debilidades, que cometió errores, que tomó malas decisiones. Y así como David, muchos otros, gente que nos ha dejado un testimonio, una historia de fe valiente, inquebrantable, gente que aprendió a confiar en Dios, en su momento histórico, en sus circunstancias. Con esa gente Dios hizo pactos, con esas personas, con esos seres humanos débiles, comunes como nosotros. Dios hizo pactos que cambiaron la historia, enfrentaron grandes batallas y Dios estuvo con ellos y dejaron un legado para nosotros. Por eso hoy leemos sus historias, leemos acerca de sus vidas y nos parece que eran gigantes, enormes, grandes, valientes. Pero muchas veces tenemos que ir un poquito más adentro y darnos cuenta de que eran seres humanos como nosotros, que Dios usó y que Dios también puede usarnos a nosotros en este tiempo. Por eso lo que queremos hacer con esta nueva serie de sermones es poder inspirarles, equiparles y desafiarles a convertirse hoy en nuestro tiempo y en nuestra ciudad en un héroe de la fe en su propia historia. Fíjense, hay una premisa con la que quiero compartir esta serie de sermones, y es que Dios sigue invitando a hombres y mujeres normales, común y corriente como nosotros, a unirse a sus planes y propósitos. Lo único que Dios pide es fe y obediencia. Y me encanta eso, me encanta porque Dios no demanda grandes habilidades. Dios no demanda perfección humana. Dios no requiere que tengamos grandes destrezas y una increíble formación o un gran talento. Dios pide 2 cosas que cualquier ser humano puede tener. Es decir, que el requisito de Dios nos incluye a todos y no descalifica a nadie. Dios nos vamos a dar cuenta que no era la edad, no era que eran todos jóvenes y fuertes y guapos así como yo. No eran todos así como yo. Para que se rían. Yo sé que a ustedes les gusta reírse de mí, pero eran seres humanos como nosotros, es lo que les quiero decir. Dios no pedía un rango de edad. En algunos casos Dios llamó a gente muy anciana, en otros casos Dios llamó a adolescentes. No importaba la edad, no importa si es hombre o mujer, lo único que Dios demanda es fe y obediencia. Es el requisito de Dios. Y Dios sigue siendo el mismo, ¿sabe? Dios no cambia, aunque los tiempos cambian. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y los requisitos siguen siendo los mismos. Imagínense si Dios cambiara y dijera, bueno, ahora como estamos en esta época de gran tecnología, de gran avance tecnológico, solamente voy a usar a los nativos digitales. Ustedes, los que nacieron hace mucho tiempo, que no tienen grandes habilidades tecnológicas, ya ustedes están pasados de moda. No, Dios sigue usando a la gente. No importa sus habilidades, no importa sus destrezas. ¿Sabe por qué?
porque Él es quien obra a través de nosotros. Él nos usa como instrumentos y obra a través de nuestras vidas. Y eso me consuela a mí, ¿sabe? Porque cuando uno está sirviendo en el ministerio, uno sabe que tiene sus debilidades, que no sabe. No sabe. Si yo hubiese... ¿Usted toca guitarra? Me preguntó el hermano una vez. No toco guitarra. Sí, toco puertas nada más. Y eso ha sido bueno. Eso ha sido bueno. No toco guitarra, no soy músico. No tengo todas las habilidades conmigo, no tengo todos los talentos. ¿Usted canta? Canto en el baño y me sale bien a veces. Música romántica me encanta cantar. Pero no soy bueno en eso. Pero soy bueno predicando y enseñando. Tal vez es lo único bueno que sé hacer. Y Dios me usa de esa manera. Soy bueno en el liderazgo, entrenando gente, entrenando líderes. Entonces Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usar nuestras vidas para la gloria y honra de su nombre. Ahora, hay algo que cuando he estudiado las historias de la Biblia, siempre he considerado, y esto es algo mío, ¿ok? No es una enseñanza bíblica, pero es algo mío. Me he quedado siempre con una inquietud. Cada vez que estudio la historia de alguien, un hombre o una mujer en las Escrituras que Dios ha usado, yo siempre me pregunto, ¿sería, en este caso, y vamos a hablar de la vida de Noé, ¿sería Noé la primera persona que Dios llamó para construir el arca? ¿O hubo alguien más antes que no fue suficientemente capaz de creer en lo que Dios iba a hacer? Siempre me queda esa pregunta. Tenemos la historia de Noé. Nunca dice la Biblia que hubo otra persona. Pero ¿qué tal? Otra vez, esto no lo estoy leyendo de la Biblia, es mi mente que es inquisitiva, que explora, que busca. ¿Qué tal si Dios llamó a alguien más cuando decidió que se construyera un arca y esa persona no fue obediente al llamado de Dios? No creyó, simplemente dijo, pues yo no creo que esto vaya a suceder. Así que no fue obediente a Dios. Pero cuando Dios llamó a Noé, Noé dijo, sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y qué tal si cuando Dios llamó a Abraham, había llamado a alguien más antes? Y cuando llamó a Moisés, lo que pasa es que tenemos las historias y no nos atrevemos a pensar de que pudo Dios haber llamado a alguien más. Porque Dios siempre está llamando. Quien dice sí, a ese Dios usa. Y este sí es un principio bíblico. Dios siempre está llamando. Aquel o aquella que dicen sí, a eso Dios los usa. Lo que Dios nunca va a hacer es dejar de hacer lo que Él tiene que hacer porque alguien dice que no. Voy a repetir eso una vez más. Lo que nunca va a ocurrir es que Dios va a dejar de hacer lo que Él tiene que hacer porque alguien le dice que no. Así que si Dios te está llamando a lo que sea, diga que sí. Diga que sí. Es solo fe y obediencia. No es la edad, no es la fuerza, no es el talento, no es la habilidad, no es la experiencia. Dios ha llamado gente que no tenía. Este hombre que vamos a ver hoy, ¿qué experiencia tenía? No tenía ninguna experiencia. Y Dios lo llamó. Es importante que pensemos de esta manera cuando nos acercamos a las historias de estos hombres y mujeres, humanos, común y corriente como cada uno de nosotros. El mensaje de hoy se titula La historia de Noé. Y la historia de Noé es universalmente conocida. La mayoría de las personas conocen la historia del diluvio y saben cómo Noé construyó el arca donde se salvaron él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Todos conocen más o menos esta historia, pero hay más en la vida de Noé, hay más que decir. Noé no es solamente el arca que fue construida, el diluvio que vino sobre toda la tierra. Debajo de toda esa historia hay cosas, hay
Particularmente hay tres cosas que yo le quiero decir en esta mañana sobre la vida de Noé. Sobre todo, ¿qué había en el corazón de Noé? ¿Cómo podemos describir la fe de Noé? ¿Cómo, cuando exploramos estas historias bíblicas, qué había en el corazón de Noé? Vamos a orar para que el Señor nos inspire en esta mañana a cada uno de nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta mañana y te pedimos ahora, cuando venimos a tu palabra, que hables a nuestro corazón. Padre, pedimos que a tu Espíritu Santo nos inspire en esta mañana usando la historia de Noé. Háblanos a nosotros en este tiempo, en nuestras circunstancias, y desafíanos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En primer lugar, mis amados hermanos, lo primero que encontramos aquí en la historia bíblica es que Noé tenía una fe valiente. Una fe valiente en un mundo corrupto. Y ya se lo voy a compartir. Fíjese, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, ¿sí? Eso le dije el primer punto del sermón, ¿ok? Para que lo anote allí en las notas del sermón. Lo primero que encontramos aquí en el corazón de Noé es que tenía una fe valiente. Una fe valiente en un mundo corrupto. Fíjese, cuando usted abre su Biblia, no sé si tiene su Biblia física o la tiene digital en su teléfono, pero cuando usted abre su Biblia, en el primer libro de las Escrituras encontramos el libro de Génesis. Y comienza el capítulo 1 con la historia de la creación. Nos damos cuenta allí, Génesis capítulo 1 comienza con la historia de la creación. El capítulo 1 y el capítulo 2. Luego, en el capítulo 3, encontramos en el libro de Génesis la desobediencia del hombre. ¿Sí me está siguiendo? Ahí en sus Biblias. Encontramos en el capítulo 3 la desobediencia del hombre. Luego el capítulo 4 nos habla, si tiene su Biblia, ábrala y vaya conmigo repasando. El capítulo 4 nos muestra la historia de Caín y Abel. Y el capítulo 5 nos muestra los descendientes de Adán. Es decir, que si usted comienza a leer la Biblia el día de hoy, usted no sabe nada de Dios, no conoce nada de la Biblia, pero la comienza a leer el día de hoy, usted se va a dar cuenta que los dos primeros capítulos narran la historia de la creación de la humanidad. El capítulo 3 inmediatamente nos dice la tragedia del pecado de la humanidad. Capítulo 4, Caín y Abel. Capítulo 5 hay una genealogía. Y luego uno se encuentra con el capítulo 6, y el capítulo 6, si usted viene leyendo versículo a versículo estos capítulos, nos sorprende el capítulo 6 con una descripción que uno no se espera. Y hay una primera sentencia, hay una sentencia que Dios hace que uno no logra entender, porque si uno viene leyendo en secuencia todos los capítulos y lee el versículo 3, viene al capítulo 6 y lee el versículo 3, que dice así. Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Voy a decir esto una vez más, para que vaya conmigo en el hilo de todo lo que quiero compartir. Uno viene leyendo Génesis, comienza a leer la creación, la caída del hombre, Caín, Abel, una genealogía. Inmediatamente, en el capítulo 6, versículo 3, uno encuentra esta sentencia y Dios inmediatamente dice: estoy cansado de la humanidad. No contenderá mi alma para siempre, dice. No contenderá, mi espíritu con el hombre para siempre. Uno dice, pues, esto no va bien. Pero la narración se pone peor. Mire lo que dice los siguientes versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Otra vez, uno viene leyendo la historia y encuentra esta descripción inmediatamente en el versículo 6, y nos damos cuenta de que Dios está diciendo aquí en Génesis 6 que este mundo que Él ha creado se ha corrompido en gran manera, que es un mundo corrupto
en extremo. Dice, los pensamientos, los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y Dios hace una segunda sentencia inmediatamente en el verso 7 y dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Si usted es un lector inicial de la Biblia, si usted no sabe nada de Dios, no conoce nada de la Biblia, apenas está leyendo la historia, se sorprende. Yo me sorprendería cuando encuentro esto y digo, pues, ¿qué pasó aquí? Ahora, pero tengo que decirle algo. En estas 4 páginas, desde el capítulo 1 de Génesis, solamente 4 páginas, hasta el capítulo 6, han pasado cerca de 1500 años. Eso no lo dice la Escritura. Eso no lo lee allí. Pero tiene que darse cuenta de que desde el versículo 1.1 en Génesis capítulo 1 hasta el versículo 3 de Génesis en el capítulo 6 ha pasado un periodo de cerca de 1500, un poco más de 1500 años. Es decir, que la humanidad se ha extendido en gran manera. Y no solamente se ha extendido en gran manera, sino que se ha corrompido en extremo. Dios creó al ser humano, y es lo que dice la palabra de Dios, que Dios creó al ser humano en una condición de armonía e imperfección. Fíjense, el capítulo 1 de Génesis termina en el versículo 31 que dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Así termina el capítulo 1 de Génesis. Luego el capítulo 2, en el versículo 25, termina diciendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, hasta ahí todo ha estado bien. 2 capítulos y todo va perfecto, tal vez. Todo está muy bien. Pero el capítulo 3 comienza con un pero enorme. Capítulo 3 de Génesis dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y uno tiene que preguntarse evidentemente de dónde salió esta y quién es esta que está aquí. ¿Quién es esta serpiente de la cual la Biblia habla, que entra, irrumpe en el capítulo 3 del libro de Génesis y provoca un caos en la humanidad? No tengo tiempo para entrar en ese paréntesis de quién era la serpiente, de cómo llegó allí, en un mundo perfecto que Dios había creado. En el capítulo 1 y capítulo 2, inmediatamente en el capítulo 3, aparece el mal y destruye todo. Pero han pasado desde el capítulo 2 de Génesis, a partir de allí, el capítulo 5 solamente nos da una genealogía, no describe qué ocurrió en la humanidad, solamente nos da una genealogía que nos ayuda a entender todas las generaciones que fueron avanzando en la humanidad, y cuando uno saca la cuenta y hace el cálculo matemático, le da que aproximadamente desde el momento de Génesis capítulo 1, o por lo menos desde Adán y el nacimiento de sus hijos, hasta que nace Noé, han pasado más de 1500 años hasta el nacimiento de Noé. Es decir, que han pasado muchas generaciones cuando llega Génesis capítulo 3 y Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre por siempre. Y en el versículo 7 Dios dice, voy a aniquilar, voy a borrar de sobre la faz de la tierra a todo ser vivo, a todo ser viviente. Incluso Dios dice, hasta las bestias, hasta los animales, los voy a destruir. El mundo se había corrompido a tal magnitud. Era tanta la corrupción, era tanta la depravación, tanta la violencia de la humanidad apenas en el inicio, desde la creación, que Dios decidió acabar con todo. No está bien, yo no sé, y esto no es bíblico, no sé cómo explicarlo. No sé qué hubiese hecho Dios o cómo habría actuado Dios si el versículo 8 no hubiese estado escrito aquí. Porque el versículo 8 inmediatamente, y hay un pero monumental en esta narración, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Es decir, que si no hubiese existido, esta es otra hipótesis, ¿no? Otro que no sabríamos, no tenemos cómo responderlo. Si no hubiese existido alguien con el corazón de Noé, con una fe valiente, una fe que le llevó a vivir una vida diferente. Si Noé no hubiese existido, yo no sé qué Dios hubiese hecho. Una hipótesis es que se acaba toda la humanidad existente y Dios vuelve a hacer una nueva creación. Esa es una hipótesis de lo que hubiese ocurrido. Si el diluvio universal acababa con toda la raza humana, Dios volvía a hacer una nueva creación. Algunos teólogos piensan de esa manera. Lo cierto es que no ocurrió de esa manera. Lo cierto es que el versículo 8 está allí y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, lo que dice este versículo 8, según la narración, es que el mundo se está cayendo a pedazos. El mundo es un caos generalizado. Hay oscuridad en el corazón de los hombres, violencia, inmoralidad, depravación. La humanidad vive en desenfreno total, totalmente alejada de Dios. Y cuando digo la humanidad, hablo de toda la humanidad. Pero hay una persona, hay un hombre, versículo 9, que dice que era justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Una sola persona que representaba una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad, era la única luz de esperanza para la humanidad. Noé vivía una vida piadosa en medio de un mundo oscuro. Es decir, que Noé tenía una fe valiente, se atrevió a ser diferente, a no seguir los estándares que le marcó la sociedad en la que vivió. Noé se atrevió a vivir diferente, escogió ser valiente y desafiar lo que todos consideraban normal, lo que todos hacían. Noé dijo, no está bien. Noé tenía un estándar diferente. Hermanos, y esto nos tiene que llamar la atención a nosotros, porque el mundo en que vivimos es una sociedad lejos de Dios. Una sociedad distante. Una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿voy a vivir de acuerdo a los estándares que la sociedad me está indicando? ¿Voy a criar mis hijos de acuerdo a como la sociedad me dice? ¿Voy a llevar mi matrimonio, mi relación matrimonial? ¿Voy a ser una esposa como son las esposas? ¿O lo que dice, voy a ser un esposo como la sociedad dice que debo ser? ¿O voy a decir o a hacer lo que Dios dice que debo hacer? ¿Cómo voy a vivir yo? Porque Noé tuvo que preguntarse eso. Noé en algún momento de su vida tuvo que decir, ok, el mundo en que yo vivo vive de esta manera, esta es la forma en que se hacen las cosas en esta sociedad, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y Noé tuvo que decidir entre Dios y el mundo en que vivía. Noé tuvo que escoger y atreverse a ir en contra de la corriente. Y queda bien porque eran aguas luego lo que iba a enfrentar, ¿verdad? Noé se atrevió a ir en contra de la corriente, en contra de lo que la sociedad marcaba, en contra de lo que la sociedad vivía. ¿Cómo la sociedad vivía? No sé si se ha preguntado alguna vez, ¿por qué los peces, el pescado que usted compra de agua de mar, no es salado en su interior? No sé si se ha hecho esa pregunta alguna vez. ¿Por qué si usted compra un pescado que nació en el mar, vivió en el mar, creció en el mar, se alimentó allí y después es capturado y usted tiene que agregarle sal, pero estuvo allá adentro en un ambiente totalmente salado, pero no se contaminó con el salitre que le rodeaba, con la sal en el agua. La sal, el nivel de sal en el mar, en el océano, es increíblemente alto. Pero usted vaya, saca un pez y él no viene salado. Usted le tiene que echar sal, ¿cierto? A menos que esté en dieta. Pero a mí me gusta echarle sal y unos buenos tostones, una ensalada con aguacate.
Ya me dio hambre. Tengo tiempo que no me como un pescado frito, pero fresco. Así, difícil aquí, ¿verdad? En el desierto, está muy duro. Pero volvamos a mi ilustración. Él se ha preservado de que el medio donde vive lo contamine. Se llama osmosis, el proceso por medio del cual el pez evita que el salitre que entra, porque entra por sus bronquios, entra a su cuerpo, le contamine. Así tenemos que vivir nosotros, hermanos, en este mundo. Así vivió Noé. En un mundo oscuro, Noé fue luz. En un mundo sucio, Noé se mantuvo limpio. Hermanos, se puede vivir limpio en un mundo sucio. Podemos ser diferentes nosotros. No tenemos que nadar con la misma corriente. Sí se puede nadar en contra de la corriente. A veces nos quejamos y decimos, lo que pasa es que como que nos conformamos, ¿verdad? Y decimos, lo que pasa es que, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo la corrijo? ¿Cómo lo disciplino? ¿Cómo la disciplino? Si es que en la escuela no hay justificación. Usted puede nadar en contra de la corriente. No se canse. Noé tuvo una fe valiente. Una fe valiente para ir en contra de un mundo corrupto. Y no solamente él, con sus hijos. Levantó una familia diferente. ¿Y sabe qué? No solo salvó a sus hijos, salvó a las esposas de sus hijos. Por eso el versículo 9 dice que fue perfecto en sus generaciones. Noé se atrevió a tener una familia diferente en un mundo corrupto, en un mundo perdido, un mundo que iba totalmente a la destrucción. Camino a la... ¿Sabe que Noé no tenía un amigo que compartiera su manera de pensar? Noé no tenía una familia que compartiera su forma de vivir. No vivió un mundo corrupto completamente. Y Noé se atrevió a vivir diferente. Fue valiente. Número 2. Noé tuvo una fe obediente ante lo imposible. No solamente una fe valiente, sino una fe obediente ante lo imposible. Permítame leer todo el capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 22. Y en la medida que vamos leyendo, voy a ir comentando Génesis capítulo 6, del 13 al 22, y voy a ir leyendo y haciendo los comentarios pertinentes. Fíjense, dice así el versículo 13 de Génesis 6. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir, y estoy leyendo una versión diferente, solo porque los datos en la Reina Valera 60 no nos dan las medidas claras y no nos ayuda, porque nosotros no medimos en codos, medimos en centímetros y en metros, ¿verdad? O en pulgadas y en pie. Entonces, en esta versión nos da las medidas más cercanas a nosotros. Dice así, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Esto es muy doloroso cuando leemos estos versículos. Y le dice a Noé, construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Hace el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura, 14 metros de altura, y deja, versículo 16, una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Me imagino, pues, para la ventilación. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, el inferior, el medio y el superior. Es decir, que nos detenemos aquí porque lo que vemos aquí es que Dios le está dando detalles específicos a Noé sobre lo que debe hacer. Porque Dios le ha dicho a Noé, hasta ahora Dios le ha dicho, voy a destruir a toda la humanidad, incluso la tierra, todo lo que he hecho lo voy a destruir. Entonces constrúyete un gran barco, lo vas a hacer de esta madera en particular, de una fibra resistente, y lo vas a impermeabilizar por dentro y por fuera
con asfalto, con brea. Y le vas a hacer 3 niveles de construcción y en cada uno de esos niveles vas a construir establos. Y este gran barco va a tener 138 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de altura. Y le vas a dejar una ventilación. ¿Saben todos los dibujos? Yo crecí en la iglesia, les he dicho antes, ¿verdad? Tengo 49, aunque me veo muy joven, ¿cierto? 49 años y recibí a Jesús cuando tenía 8 años, era un bebé. Así que todos los dibujos que yo veía del arca tenían una ventanita en el gran barco, ¿no? Y yo siempre me pregunté, eso debió oler horrible. Y con una sola ventanita no tenían ventilación. Cuando uno estudia mejor los textos bíblicos, no era una sola ventanita, era todo alrededor de la cubierta arriba. Tenía una zona de ventilación que se podía abrir. ¿Sabe que el aire caliente sube, verdad? Por eso arriba, Dios es tan sabio, ¿verdad? Una construcción perfecta. Los ingenieros cuando uno construye un edificio, hay ingenieros estructurales. Y conozco todo esto porque he construido templos y he tenido que lidiar con gente en esas áreas de profesión. Los ingenieros estructurales, cuando analizan el diseño de este barco que Dios le dijo a Noé que construyera, dicen, es imposible que se pueda hundir y que se pueda voltear. El problema de ese diseño no era tanto que se hundiera, sino que con el gran movimiento de agua, que se volteara. Todos los ingenieros estructurales concluyen que si haces eso, nunca se voltearía. No importa cuán grande sea la ola que lo golpee de un lado y del otro, imposible voltearse, no se va a voltear jamás. Y Dios le dijo a Noé, déjale arriba, en la parte de arriba, en el techo, cuando lo cubra, dejas una abertura en todo de 46 centímetros. Para que el aire caliente, no se lo dijo, pero Dios sabía, cuando el aire caliente interno salga del barco. Tremendo, ¿verdad? Entonces Dios le da detalles extraordinarios. Pero cuando uno se pone analiza todo esto, se tiene que preguntar, todo ese esfuerzo humano que Dios le está pidiendo a Noé, ¿para qué? ¿Por qué Él está pidiendo sabe cuánto tiempo duró? Más o menos se estima la construcción del arca. Duró cerca de 75 años. Entonces no fue que Noé construyó este barco en 3 días o en 3 meses. Cerca de 70 o 75 años construyendo este enorme, monumental barco. ¿Y Noé era un constructor de barco? No. Dios lo llamó a hacer algo que nunca había hecho antes. Nunca lo había hecho antes, pero no solamente eso. Hermanos, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Nunca había habido lluvia. Es decir, que Noé fue obediente ante lo imposible. Desde la perspectiva humana, esto no era una tarea fácil para nadie. Construir este enorme, monumental barco. ¿Para qué? Porque Dios había dicho, mire lo que dice el versículo 17. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá. Diluvio, tal vez Noé ni siquiera conocía esa palabra. Que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas, y mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante todo el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida. Yo los voy a traer, le dijo Dios a Noé. Ellos van a venir contigo. Hermano, uno lee esta historia bíblica y recuerda que ya usted conoce cómo termina, ¿verdad? Pero Noé no sabe lo que va a pasar. Dios le está diciendo, pero Noé no sabe. Se requiere obediencia para creer en lo que Dios está diciendo. Se requiere creer que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer. Hermanos, y eso... Yo no sé si usted me está siguiendo, pero a veces leemos las historias bíblicas y parece como tan
efímero, tan tonto, porque conocemos, pero en ese momento histórico, o cuando a usted le ha tocado vivir algo, alguna experiencia en la vida, donde usted tiene que obedecer y creer a pesar de que no ve. Usted confía que Dios lo va a hacer, pero no ve ni sabe cómo Dios lo va a hacer. Entonces, esa obediencia valiente, esa fe valiente, esa fe obediente es desafiada, porque Dios le está diciendo, y Noé tiene que creer en lo que Dios dice, porque no hay evidencia que le diga a Noé que eso va a ser cierto, o que eso va a ocurrir. Noé no tiene evidencia de que eso pueda ocurrir. Fíjese, la primera vez que aparece la palabra lluvia en la Biblia es Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, y dice: Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, que si eso se mantuvo hasta los días de Noé, esa forma en que el ciclo del agua era totalmente diferente a como es en nuestro tiempo. Sí conocen lo que es el ciclo del agua, ¿verdad? Que el agua cae, se evapora, va a las nubes y es un ciclo. Era diferente, no había ciclo del agua tal como nosotros lo conocemos. Es decir, Noé no conocía el ciclo del agua, Noé no conocía la lluvia. La segunda vez que aparece la palabra lluvia en la Biblia es en el capítulo 7, versículo 4, durante el diluvio, porque dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y en el versículo 12 dice que ocurrió, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, pero Noé tuvo que creer que eso iba a ocurrir. Noé no tenía evidencias ni referencias de lluvia, y Dios le dijo que construyera un barco en medio de la nada, imposible de movilizar a algún lago o algún río o al mar más cercano. Solo tenía lo que Dios le dijo, y Noé decidió creerlo y obedecerlo. Solo tenía la voz de Dios. Noé no tenía otra evidencia, solo lo que Dios había dicho, y Noé decide creer lo que Dios había dicho. Versículo 22 del capítulo 6. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Le tomó de 55 a 75 años construir el arca. Fueron años donde Noé tenía que obedecer. Yo me imagino aquellos días soleados donde había mucho sol, el sol resplandeciente que quemaba la cabeza de Noé. No habían nubes, no llovió nunca, y Noé martillando, clavando, uniendo cada pedazo de madera, midiendo, contando, cargando. Hermano, no fue una fe para obedecer una semana, un mes. Fue una fe para obedecer durante 70 años aproximadamente. Por eso, Hebreos capítulo 11, cuando el escritor a los Hebreos escribe ese capítulo que lo llamamos el Salón de la Fama de la fe, los héroes de la fe. Hebreos 11:7 dice: fue por la fe que Noé construyó un barco tan grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Se da cuenta? Noé no podía mirar atrás y decir: sí, es que hubo una inundación allá en Ruidoso. Sí, me recuerdo de eso. No es que llovió seguramente va a venir el diluvio, porque el día que llovió, 4 pies de agua. ¿Se recuerdan, verdad? Noé nunca había vivido algo así. No sabía, nunca había sucedido, pero Noé decidió creer lo que Dios dijo. Hermano, no es fácil creer y obedecer, no es sencillo, pero Noé tenía un corazón valiente y un corazón obediente. Ese es el corazón de Noé. Y concluyo con esto, número 3, una fe valiente y obediente es una fe recompensada, que trae bendiciones. Es una fe que Dios recompensa. Y ya vamos a ver los frutos de la obediencia de Noé. Pero antes de ver los frutos,
quiero que vean lo siguiente. Génesis capítulo 7, versículos 11 al 13 y leo el versículo 16 también. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can, Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, versículo 16, y Jehová cerró la puerta. La puerta del arca, Dios la selló, no se podía abrir y no se pudo abrir durante más de 300 días. ¿Recuerdan el diseño? Tenía que tener una puerta al costado. Dios cerró la puerta del arca. Versículo 13 del capítulo 8, versículos 13 y 14. Y sucedió que en el año 601, el versículo 11 del capítulo 7 dice en el año 600 de la vida de Noé. En el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Cuando uno cuenta, pasaron 371 días confinados en el arca. No sabemos qué pasó allí. 371 días. Lo que sí sabemos es lo que la Biblia registra. Llovió durante 40 días y 40 noches, pero durante el resto del tiempo Noé tuvo que esperar que las aguas del diluvio bajaron, que la tierra se secara y que fuera una vez más la tierra habitable. Que la destrucción de aquella gran inundación pasara completamente y Dios hiciera otra vez que la tierra germinara, se levantaran plantas, Se recuerda que Noé mandó un cuervo y mandó una paloma. Estuvieron esperando y solamente atender a los animales, alimentar a los animales y esperar a ver cuándo podían salir del arca. Valentía, obediencia. Una fe obediente. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió cuando salieron del arca? Versículo 20 del capítulo 8. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Noé sale del arca, construye un altar que cambia el corazón de Dios. Noé sale del arca, construye un altar que cambia el corazón de Dios. Y no solamente cambió el corazón de Dios, hermanos, cambió el resto de la historia. El resto de la historia de la humanidad. Entonces una fe valiente y una fe obediente en las manos de Dios puede cambiar las cosas. Puede cambiar las cosas. Si nosotros nos atrevemos a ser valientes y obedientes en esta ciudad, Dios puede cambiar el destino de muchas familias en esta ciudad, transformar completamente esta ciudad. Se recuerda que lo primero que encontramos en el capítulo 6 fueron 2 terribles sentencias de Dios. Dios dijo: no existirá más la humanidad, todo ser viviente será aniquilado. Ahora encontramos aquí la tercera sentencia: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré más a destruir a todo ser viviente. Mientras la vida exista, en toda la historia, nunca terminará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, las estaciones. Todo va a funcionar en perfecta armonía, tal cual yo lo había planeado. El día y la noche, el invierno, el verano, el frío, el calor.
Y dice el versículo 1 del capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y si usted continúa leyendo, va a encontrar la descripción del pacto de Dios con Noé. Y Dios sella el pacto con una señal, versículos 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre nosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, dice Dios, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, entre mí y vosotros. Dios dibujó en el cielo un arco de colores como pacto, como señal perpetua del pacto y de las promesas que Dios estaba haciendo para una vida mejor para la humanidad. ¿Sabe? Y uno pudiera pensar que la historia terminó allí, pero no. La historia del diluvio no terminó allí. La historia no terminó allí. Cuando todo termine, cuando toda la vida termine sobre esta tierra, un día usted y yo veremos el arco de colores en el cielo. Porque está en el trono de Dios. Ese arco del pacto de Dios con Noé es un pacto perpetuo. Cuando usted vaya al cielo, usted lo va a ver allá. Un día estaremos allá y lo vamos a ver. El arco que Dios dibujó de colores lo puso como un recuerdito en su trono. Ahí lo tiene. Ahí está el arco de colores. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, viendo visiones del futuro, Juan pudo ver el trono de Dios. Y ahí estaba el arco de colores. Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Y al instante, este es Juan, escribiendo lo que está viendo en la isla de Patmos. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y alrededor del trono un arco de colores, semejante en aspecto a la esmeralda. No terminó allá hace miles de años. Dios puso el arco de colores en su trono porque dijo, me recordaré. Hermanos, una fe valiente y obediente es recompensada. Dios nunca, jamás se olvidará de tu fe. Jamás. Vamos a orar.